De nuevo, de la misma. Ande lo mismo, hacemos de mi vida. Vendrá por más o menos. Uzamayamadım. Sado ben zaten uzamayamadım. Samaya sado. Okay, everybody ready? So let's start. No? Thank you. Tashi de Leclamala. Vamos a comenzar entonces con las plegarias de apertura. Con mucha fe y devoción vamos a recitar en el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente. Como refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached by the merit of generosity and other good deeds. May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje chodan soji chonam la chonchu bardu datni jasuchi dagi chinsol gipe sonamji drola benchir sanje drupar shok. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadan nyampe simchim tanche dewa dande vejudan dempar yurchi. Dunya dan dunya ki yudan dralwar yurchi. Dunya mepe dewa dami dralwar yurchi. Nyering chadang nidan dragwe tamyong lane paryurche. Vamos a hacer la ofrenda del mandala, el mandala offering. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra púdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Pachu Yakshin Metokram, Riragli Shinite Jempadi, Sanje Shinla Mite Pulwayi, Drokum Nandak Shindu Chuparsho. Ahora la solicitud de enseñanzas. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles in their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanji Sampadang Loji Chedra Gitawa Chechun Tungmon Tekpayi Choji Korlo Kordu So.
Lama Jino, Lama Jino, Benjento, Lama Jino, Badin Lama Gujo, so Dabo Gajayan, Jesu Jen, Dove Devon, Belanda, Tujin, Abda Jave, Jesu, Kadenda. Dumbo, the Middle Jachan, Gombo, Jumba, Gajan, the Jen, Jan, Bonjan, Jeno, so and the Zoto, Jesu, Sinjalo, Sham, the night. Tada Sosha Tunil and Deva Soje, Namo Nasi, Namda Kelamola, Nasi Shishin Socha Bambora, Kamson Yundru, so and then Kawa Dundu Sosinjalo, Janova Sojich. Masum Jimmy Javiato, Jimbe Nishin, Adan, and Seven Dani Garden, and Junzer and Bonja, Dasim Jijin, and so on the Chinjin and Dosinjil. Samdone Jimmy Namdande, Londe Chugo Dobra Sinja, Lo, Mavada Nimbe Sinja, Tanja, Lo Chuzon Dobra Sinja, Labdos, Chulamdon Dobra Sinja, Labdos, Lam Travas Evara Sinja, Labdos, Antona Yizon Javara Sinja, Labdos, Osa Saja Chimbon Chogre Mudo Dobra Sinja, Labdos. Tanjung Nation Duni Braga, Jewa, the Tabra Chabala, Kaden de la Pemba Maduna, Senda Yadan Java, Kananjo, Nadijan Madan Java, La, Chunji Dinja, Sakya Jazubarata, Chujin Jazu, Jeramola, Palo de Yendova Mendos. Yere Mede Chavaranga Jatabanya, the Niman Nebe, Tafsayanda Mada Paran Tunga, Lelanum Le Bonga, Sindra Tapo Mission Borat, Senda Mada Tunga Tindanda, Dovechin Kala Tadanso. Dovecena Namka Loda, there, Resamba Cheveja, Nurjondo, the General de Jabondo Jona, Nojon Satanishi Chimbada, Jewa Tenekana, Mandoya, Lenet Mashin Dojisun. Greater Korea Dunga de Samda Nilo Dabo Dang Jawa Gundoyan Da Lama Dang Dami Chuje Bala Lunchujen Sadanam Jin de Rabzon Dorje Chage Kumbanyar Tosho Sanju Samjo Ramboje Maje Panam Jidreje Chibanyamba Mebai Pone Kondo Mewa. Okay, now, welcome everyone. Good evening to you, right? Bienvenidos a todos. Buenas noches para ustedes. Okay, so now we are continue study the words of my perfect teacher by Zapata Rinpoche's book. Vamos a continuar entonces nuestro estudio de este texto, las palabras de mi maestro perfecto de Zapatrul Rinpoche. Okay, so that just to remind you, the book is not so simple. Okay, book is a really serious book. It talks about A to Z, actually, practitioner who wanted to really enlightenment, how to solve. It talks about the totally, but there's no missing this book. So therefore, that studying this book is it's so important and so precious. It's very valuable, you know. Entonces, quiero recordarles, como siempre, que este libro es algo muy serio. Este es un libro muy serio que incluye todo el camino budista desde la A hasta la Z. Para un practicante que busque la iluminación, estudiar este texto es realmente algo muy valioso y debe valorarlo o apreciarlo. Those who become a Buddhist or whatever, those who want to be study, also they have to be really. It's nice to study here, there, so many things. Okay, there's nothing wrong with that, but that doesn't work very well. So it's like this book is completely like a pull to. It explains completely from the every part of the Buddhist practice, the practice point of view. It talks about everything A to Z. So without knowing this one book like this, including like
what's a perfect my teacher, and the Joel ornament liberations, or the other lamrims. So then they do not understand every completely. Okay, do not have complete information about. So Entonces, aquellos que desean alcanzar la iluminación o que simplemente desean aprender más sobre el budismo y no estudian o no tienen acceso a este conocimiento, quizás para esas personas eso no va a funcionar muy bien. Pero este libro, si es estudiado por aquellos que tienen un interés en el camino, encontrarán que contiene todo, desde la A hasta la Z. Este libro, igual que La joya ornamento de la liberación y otros textos que son de Lam Ring o de camino gradual, son necesarios para aquellos que son serios en su búsqueda de la iluminación. okay, so so that's just to remind ourselves. Okay. Y esto es simplemente un recordatorio, algo que no debemos olvidar. Now we are in a chapter actually continue talking about the Zapata Rinpoche's the actions of bodhicittas. Y bueno, vamos a continuar. Aún estamos en este capítulo del texto sobre la bodhicitta de acción. Oh, we already done now six perfection. There's wonderful teachings there in at this. Of course, we all there, so you must read again to think about that. So wonderful messages are there. So now here continue Zapata Rinpoche taking some quotations from some other masters. Entonces, recuerden que este capítulo pertenece a las 6 perfecciones y ya las hemos estudiado todas. Nos encontramos en la última y son enseñanzas maravillosas que vale la pena que ustedes vuelvan a estudiarlas. Una vez que terminemos la clase, deberían volver y leerlas, porque hay que reflexionar mucho en su contenido. Y ahora en esta sección, el libro contiene muchos mensajes y muchas citas o historias que ahora Lama nos va a comentar. Yang kongon dosum je chola. Lam je chu tam je cho kang la shube juwe shalne. Kebe cho dami je tuen tokpa yin. Sunbe cho simjin durwa yin. Yuen cho pensim che wa yin. Dangwa gi cho. Tado rangsim da tawa yin. Nyembo cho kanya rangsim meba shiba yin. Juwe cho tenda mintun, jik tenda mintun ba yin. Ngudub je cho nyemo ba je chong la song wa yin. Trubda je cho ndoba je chong do song wa yin. Jinbe cho ma cha ba yin. Sutim je cho sem she wa yin. Zube cho mesa song wa yin. Zundi je cho jawa tong wa yin. Samtin je cho lo ma ju wa yin. Shirab je cho kang la yin tetre te kang la yin terin zimbe ba yin shi so songs. Now here Zapata Rinpoche taking quotation, one of the student of the Atisha asked to the Atisha student. There's many students of Atisha. Also, they asked to the Atishas these questions. Okay. Entonces ahora, en esta parte, Zapata Rinpoche cita algunas historias de maestros como Atisha, y en esta historia un estudiante se acerca a Atisha a formularle una pregunta. Both. The Atish student of Atisha asked to Atisha, told them, what is the really excellent Dharma, the real Dharma, What is the excellent, the birth, the great Dharma? What is it? What is that? Entonces este estudiante le pregunta a Atisha, ¿cuál es el Dharma real o verdadero? ¿Cuál es el Dharma excelente? Oh, there's many different types of Dharma, okay? Oh, so then the student asked Atishas, what is really the best one? What is the really excellent one, Dharma? What that means? So,
Entonces, hay muchos tipos de Dharma y muchas enseñanzas. Entonces, este pregunta a, a Tisha, este le pregunta, ¿cuál es entonces el mejor de los Dharmas? ¿Cuál es el Dharma excelente, el que deberíamos aprender? Addition answer here. Jewishan kibe cho damage tun toba yins. The number one here. That means what the translation is. The best scholar is one who has realized the meaning of the absence of any true existence. Entonces, Atisha responde, lo primero es, para un escolar, es entender el significado de lo que significa la verdadera existencia o la existencia verdadera, y un escolar debería comprender esto. Okay, so oh, to realizing for oneself is not existence. The real thing is actually oneself is, it does not mean should not taking care of oneself. Entonces él continúa diciendo, realizar por uno mismo o realizar por sí mismo que las cosas no existen realmente, no significa que uno no deba cuidar de sí mismo. Oneself really needed taking care of everything as possible. De hecho, uno tiene que cuidar todo y cuidarse a sí mismo tanto como sea posible. That self-realizing means not so much selfish, everything me, after me, my, myself, everything I need. So that is kind of needed let reduce as possible. Entonces, aquí lo que significa entender las cosas por sí mismo, cómo existen, significa tener menos egoísmo, menos apego, no aferrarse tanto a las cosas. Y esto hace que uno tenga menos sufrimiento. So which is one of the really obstacle in the reality life too. If you have a kind of individual and already ordinary life, too much selfish, so that doesn't get along with anybody else. It's very difficult to get along with people. Y este es, por supuesto, un gran obstáculo en la vida cotidiana. Si tenemos mucho egoísmo o somos egoístas, realmente no vamos a poder llevarnos bien con nadie. Oh, and then the spiritual path is also very obstacle for that too. Y en el camino espiritual es un obstáculo aún mayor. Mhm. Now, second one, 最别求 simji tulwa is. What's that? The best monk is one who has tamed his own mind. Entonces luego continúa Tisha diciéndole, el mejor monje es aquel que ha pacificado su propia mente. Mm. Actually, it says a monk. It doesn't say in Tibetan translation. Oh, 尊卑 it says who back 尊巴 Tibetan word means 尊卑 means who really practice, oneself. Oh, A true practitioner, right? right. Entonces, Lama me aclara aquí, en el texto, la traducción dice, pudiera interpretarse como el mejor monje, pero él me dice, no, esta palabra se puede interpretar como el mejor practicante. Entonces, ¿quién es el mejor practicante? Aquel que ha pacificado su propia mente. Lo que hice fue cerrarla. Okay. So that means to all the practice, generally every practitioner can be done. The best practice is to really to train the mind. That's the real practice. So Entonces, esto es algo que cada practicante debe hacer y puede hacer, entrenar su propia mente y pacificarla. So what that really means, it's simply what it really means is less, simply like less attachments, less selfish, less jealous,
angers, emotions are less possible. Also, that is the I think it means, or so to train the mind. Entonces, ¿qué significa entonces ser el mejor practicante? Es aquel que tiene menos apego, menos egoísmo, menos celos, menos ira. En general, alguien que ha logrado disminuir estas emociones aflictivas, ese es el mejor practicante. Mm. Oh, okay. So now next one is the 原定之处偏心切为因是 The best quality is a great desire to benefit others. La mejor cualidad es el deseo de beneficiar a otros. Also, that's again, it's very important to or real quality. It's as a myself as a teacher. It's not about my quality is something to be show egos something. Okay, no, my quality is necessary to have a really to wish to be benefit something for others. So that is the very important. Entonces, ¿cuál es la mejor cualidad? Beneficiar a otros. Y Lama dice, como maestro, la mejor cualidad no es mostrar que yo tengo mucho conocimiento y tener mucho ego. No, la mejor cualidad es mi deseo sincero de beneficiar a los demás. Esa es la mejor cualidad. I think that is also work in a reality life. Whatever activities we do, wherever it is, to something the person should have the qualities, real qualities, or wish to them something helpful, to benefit. So that is very, very important. And small things, activities, it's so important. It is very wonderful things to do, wherever it is, even though not just a spiritual path, of course, in a spiritual path too. Y en la vida real, también las personas que tienen las mejores cualidades son aquellos que desean beneficiar a los demás. Entonces, en cualquier actividad, por pequeña que sea, siempre busca beneficiar de alguna manera a los demás. Por supuesto, en el camino espiritual es todavía más importante. I think that kind of quality is necessary for everybody, not just to teacher, not just to everybody, whoever, everyone, it's a very necessary, those who have a wonderful qualities, Oh, Y esto no es necesario únicamente para los maestros, esto es necesario para todo el mundo. Tener este tipo de cualidades nos convierte en personas maravillosas, son maravillosas cualidades. Okay, now next one is the Adisha says, Danga ge cho ta do rangsen da tawa yin. The best instruction is always to watch the mind. Luego Atisha dice, la mejor instrucción es siempre vigilar tu propia mente. Also, this is we already talk many times. The Milarepa mentioned, all the time. Milarepa, the essence teaching always says, look at your own mind, watch it your own mind. Y esta observación es algo que hemos mencionado muchas veces en la historia de Milarepa. Milarepa dice, al igual que Atisha, mira tu propia mente, observa tu propia mente. Esa es la mejor instrucción. So actually, the most important is when we look our own mind, we have to be with the kindness, be kind, be love, be compassionate. That's very important to look that way, okay? Not like other ways. Y cuando mires tu mente o cuando miremos nuestra mente, es importante ser amable con nosotros, ser amorosos y compasivos. Esto es muy importante también. Whether it is in our mind, whether it is having kind of calm, peace, wonderful thoughts, just appreciate it. If something comes in the mind, something negativities, better not should have the aversions and
kind, be compassion for self, be nice to oneself, which is difficult part. Entonces, si viene algo positivo, bueno, lo aprecias, lo miras y luego lo dejas ir. Y si viene algo negativo, de igual forma lo observas y luego eres compasivo con esa negatividad. No es algo que tengas que rechazar, simplemente lo miras con gentileza. So therefore, the meditation method, one of the Mahamudra, looking at nature itself. Okay, whether it is good thought, look at nature itself. Just relax there. When it's a difficulty thought, the negative thoughts, something there, that's okay. There's nothing wrong with that. Okay, just look at the nature, try to really relax there, live it itself naturally. Entonces, así se dice en la meditación Mahamudra. Mira la naturaleza misma de la mente y relájate en esa naturaleza. Mirando su naturaleza, déjala ser tal como es. No trates de cambiarla, simplemente relájate. Si viene algo positivo o negativo, simplemente obsérvalo como la naturaleza de la mente, dejándolo estar tal como es. Oh, beware about it, the thoughts, be wary about the thought rather than creating anything. Mahamudra inside meditation point of view, look at there with compassion, look at their nature and relax there. Entonces, sé consciente de los pensamientos. En la meditación Mahamudra, en lugar de querer crear algo con la mente o querer suprimir, simplemente miras lo que sea, positivo o negativo, de forma gentil y lo dejas estar o permanecer tal como es sin querer cambiarlo o suprimirlo. Oh, Mahamudra point of view, the insight meditation point of view, if we judge itself, the thought, when we judge it thought itself, then thought doesn't work. It gets more worse. Desde el punto de vista de Mahamudra, si tú juzgas un pensamiento como bueno o malo, eso no hace que el pensamiento se vaya, de hecho lo empeora. Or judging thought means simply what that means, oh, where it is come from. It is so bad. Who did? This did, that did, this and that. So then get more worse and worse. Oh, then there's another negative emotion leads by that. Entonces, ¿qué significa este pensamiento de juzgar, este modo discursivo de pensar donde todo el tiempo estás juzgando o catalogando? Empiezas a decirte cosas como ¿quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Quién debería hacerlo? ¿Cómo se debería hacer? Cuando tienes este tipo de pensamientos, es la mente juzgando los pensamientos y eso no es beneficioso desde ningún punto de vista. Simplemente deberías relajarte, reconocer el pensamiento y luego dejarlo ir. Oh, I'm talking about the practice point of view, okay? During the practice time, how to deal with the emotions. Oh, those they're supposed to do that way. Y aquí recuerden que estamos hablando desde el punto de vista de la práctica, cómo lidiar con los pensamientos, cómo dejarlos ir desde el punto de vista de la práctica. Oh, so then when we talk about kind of discussion about a certain emotion like analytical, so then we have to talk about what is the quality of positive thought, why this, so we can talk that, it's okay. But when the practice time, it doesn't work that way. Entonces, recuerden que esto se refiere al punto de vista de la práctica, pero cuando estamos analizando una emoción y estamos aplicando una discusión analítica, entonces sí es importante analizar las cualidades de esa emoción, sus cualidades negativas o sus cualidades positivas, pero eso no es algo que hacemos en la práctica. En la práctica
Lo que hacemos con los pensamientos es no juzgar. Oh, so therefore Milarepa says the same thing, you know, here, Danga Chota do Ransin Tawayins, here, Adisha said the same thing here, you know, to look at the best, what it says, Instruction? instruction, all the best teaching, whatever instruction, the best way, the best practice, actually, best way of practice is look at oneself, one's mind, always as possible. Entonces, por eso, tanto Atisha como Milarepa dicen que la mejor instrucción o la mejor enseñanza o la mejor práctica es mirar tu propia mente tanto como sea posible. Okay. Now next one is pretty much the same. Nimbucho, Kanya, Ranje Mebashipayin. The best remedy is to know that nothing has any inherent reality. El mejor remedio es comprender que nada tiene una existencia inherente o una realidad inherente. Oh, here actually talking about the antidote, okay, remedies. But in the Mahamudra, we do not use that word antidote. You know, look at the nature or the nature of itself, you know, does not exist itself, or inherently nature is interdependent or emptiness, to look at the nature. Entonces, aquí cuando decimos antídoto o remedio, recuerden que en la meditación Mahamudra no se usan estos términos de antídoto o remedio. Lo que se utiliza es esta expresión de mirar su propia naturaleza como no teniendo existencia inherente o entendiendo que todos los fenómenos surgen de forma interdependiente. Esto es lo que significa que no tienen naturaleza que no existen de forma inherente en la meditación Mahamudra. Yeah. And next one, Chube Chonji, what is that? The best way of life is one that does not fit with worldly ways. El siguiente es la mejor forma de vida. La mejor forma de vida es aquella que no encaja dentro de las formas ordinarias o mundanas. Pudiera decirlo también, no vivir una vida ordinaria o mundana. Okay. So I don't know how to say that one. I'm not sure that. Okay, just leave it that way, okay? So whatever translation there. Okay, that next one. Mudu Jisho Nimumbo Che New Chichung La Swayins. The best accomplishment is a steady lessening of negative emotions. El mejor logro es escuchar cómo pacificar las emociones aflictivas o el mejor logro sería pacificar las emociones aflictivas. Also, this is the actually all the purpose of practices, you know, purpose of practices, study, whatever we do. This is supposed to be the real kind of accomplishment. The true accomplishment is. Entonces, esto es lo que se dice desde el punto de vista de la práctica. ¿Cuál sería el mejor logro, el mejor resultado que puedes obtener de tu práctica? Es disminuir o pacificar completamente las emociones aflictivas. So, also, like for example, the practitioner, like a meditators, okay? As a meditator, is the real accomplishment in the meditation time. There's many wonderful accomplishment there. When you meditate, whenever you meditate, you are so joyful with that, okay? You enjoy it, you love it, you know?
you're so that is a good sign, the very accomplishment, good sign of the wonderful sign of the accomplishment of the practices. Entonces, para los meditadores, ¿cuál es el verdadero logro? El verdadero logro es cuando, por ejemplo, vas a meditar y disfrutas la práctica de meditación y sientes una gran alegría, un gran gozo por la práctica. Esta es una muy buena señal de que estás obteniendo el mejor logro. Or for as a meditator, as a practitioner, you feel like even though you have a very difficulty working, so busy life, but still you feel inside, oh, I want to go, oh, I want to do my meditation practices. I want to study something like that. It never giving up from the mind, deep inside. That is a wonderful accomplishment. That's quite a bit rare sometimes. Oh. Entonces, para un practicante que aún teniendo una vida ocupada o que tiene muchas obligaciones, lo que desea es volver a su práctica, volver a meditar, esa persona puede decir que tiene una buena señal del logro o que ha alcanzado un gran logro. Este es el logro que deberíamos buscar. Oh, then during the wonderful during the practice time, the practice accomplishes during the practice time, it is you are so kind of no more kind of sleepy, no more sleepy. You are always wake up itself, during meditation time. Oh, so those things are wonderful accomplished in the meditators actually. Entonces, esta señal, por ejemplo, indica que durante la práctica ya no hay obstáculos como el sopor o el sueño. Esto le ocurre a los grandes meditadores que pueden estar meditando durante mucho tiempo y no sienten ningún sopor, no se duermen durante la práctica, al contrario. Oh, so those are the real accomplishment and a true accomplishment and a spiritual practitioner. Everybody, including teachers, should be that way. There's many accomplished the material lives, and those that doesn't count accomplished, even though does not mention here too. You say it doesn't. And those are just ordinary things. And then in ordinary with people says, oh, look at this, how many monasteries built it, how many stupas built it, how accomplished. Does say here? No, nothing. Where it says nothing there at all. That doesn't count at all. It's just the real accomplish is inner, the all the qualities are more developed inside. Entonces, estos son los verdaderos logros que deberíamos alcanzar en la práctica. La pacificación de las emociones y tener una mente verdaderamente estable y lúcida que no experimenta sueño, sopor o agitación. Esos son señales de un verdadero practicante, de un verdadero logro. En la vida material, las señales del logro son diferentes. Pero aquí en el texto ni siquiera se mencionan los logros materiales como una señal del logro. Entonces a veces a un maestro le preguntan cuántos monasterios has construido, cuántas estupas has construido. Y puede decir que ha construido muchas, pero esas no son señales, esos no son grandes logros desde el punto de vista de la práctica. Okay. So now those are not so easy to decrease emotions down. That's a wonderful accomplish mentioned here. So we should try as possible. Pero por el contrario, disminuir tus emociones aflictivas y tener una mente estable, esos sí son grandes logros. Así que cada uno de ustedes debería esforzarse tanto como sea posible por alcanzar estos verdaderos logros o logros verdaderos. Okay. Mm.
I think it's one time I remember His Eminence Gachi Rinpoche mentioned, so we were a long time doing retreat together for the Yamantaka together for 2 months. So sometimes we are 2 months, then we notice each other who is more sleeping person. Y Lama nos cuenta una anécdota que él recuerda que una vez estuvo con su eminencia Garchen Rinpoche juntos en un retiro de Yamantaka, en la práctica de Yamantaka, por más de 2 meses. Y ellos lo que hacían era notar quién era la persona que tenía más sueño, quién se dormía más. Oh, so I'm trying to praise myself today. That's not doesn't mean that. I had a less sleeping actually at the time. During those practice time we had, Gachi Rinpoche noticed. Then he mentioned one time, oh, said Lamaji, you did not much get sleepy very much. You get really, really wake up all the time. So they said Gachi Rinpoche is a wonderful sign or wonderful accomplish, see. Y entonces en aquella época, Lama dice, yo no estoy intentando alabarme a mí mismo, pero estábamos evaluando quiénes eran los que se dormían menos en el retiro y en aquel tiempo el propio Garchen Rinpoche notó que yo era el que tenía menos sueño y entonces el que se dormía menos y entonces él se acercó y le dijo, usted es alguien que verdaderamente duerme muy poco, no ha tenido mucho sueño durante el retiro. Esa es una gran señal, una señal de logro, le dijo Garchen Rinpoche a Lama Gursan. Oh, yeah. Awesome. Now next one is Chubdaji Chon Debachi Jechon to Swayins. The best sign of practice is a steady decrease of desires. Luego continúa diciendo, el mejor signo de haber practicado es tener menos deseos. Okay, so now the next one is Jimbe Cho Machabayins. The best generosity is non-attachment. La mejor práctica de generosidad es no tener apego o el desapego. Actually, the Jimba, the generosity is giving, right? Of whatever it is possible, or which we talk about many types of practice of generosity. Entonces, Lama nos comenta, esta palabra jimpa o generosidad significa ofrecer, dar lo que puedas, tanto como puedas. Opposite of Jinpa, generosity is what? Holding, okay? To hold, to crave with oneself, not offering to others, ¿Y qué es lo opuesto de la generosidad? El aferrarse, el retener, el no querer compartir con otros es lo contrario a la generosidad. So therefore the attachments, to holding everything. So that's what it says here. The best generosity is non-attachment. So, Entonces, esto en una palabra es apego. Tener apego es, digamos, el mayor obstáculo. Y por lo tanto, la mejor práctica de generosidad es dar sin apegarse. so the Milarepa says, yesterday's last time the songs, the real generosity is the to letting go of the self. Oh, self. Y Lama nos comenta el día lunes que estuvimos estudiando uno de los cantos de Milarepa. Milarepa menciona algo como esto y dice, la verdadera generosidad o la generosidad real es dejar ir la noción de un yo. Yeah. O la, So that's the same
actually same meaning there. Okay. Y esto tiene exactamente el mismo significado. Jinbe cho ma cha wa yin, tsutim ji cho sem shi wa yin, second is, huh? The best discipline is to pacify the mind. La mejor disciplina es pacificar tu mente. Yeah. So that is the talking about the discipline, the moral ethics of Y aquí se habla pues de la disciplina y de la ética moral. yes, it is actually true, Oh, and in the Vinaya, according to Buddha Dharmas, the monks, nuns, their Vinaya, they have many different types of discipline. Okay. Y esto es cierto. Por ejemplo, en el Vinaya, en el código Vinaya, hay muchas reglas de conducta para los monjes. Well, they have many things talked, but this, which is wonderful, nothing wrong. But the essence is here talking about, the real disciplines is the, how to say, the mind. What is the discipline? What's it? Pacify. Pacify, Mhm. Oh, pity, the mind is becoming free from that, all the emotions. Entonces, sí, dice la Magursan, hay muchas reglas de conducta y no hay nada malo con esto, pero aquí estamos hablando de la esencia de la práctica de la disciplina. Y esta esencia es pacificar tu mente hasta el punto de liberarla de sus emociones aflictivas o conflictivas. Esa es la mejor disciplina. So Milarepa said one time, there's some student, Geshe come to talk to Milarepa, They ask Milarepa, they asked the Milarepa said, they asked the Milarepa, do you know any Vinaya? Did you study Vinaya? And so forth. They asked the question to Milarepa. Entonces, hay una historia de Milarepa donde vino un geshe y comenzó a cuestionar a Milarepa y le preguntó, ¿tú sabes algo de Vinaya? ¿Has aprendido algo sobre el Vinaya? Then Milarepa answered, says, Dalwan Dhruva, Ngemishi, Ransim Dhruva, Ransim Dhruva, Dhruva is called usually the Vinaya part, practice, the Buddha's teaching. So Milarepa says, I don't know those things at all, those things, whatever it is. Y Milarepa le respondió a este geshe, le dijo esta palabra, Dhruva, que significa Vinaya, le dijo, yo nunca he estudiado eso, no sé nada de eso, le dijo Milarepa. But Milarepa says, but when pacify mind is becoming really free from all the emotions, everything. Your Milarepa says, that is the real Dhruva, real Vinaya, the discipline. Pero Milarepa le dice, no obstante, cuando la mente es pacificada y se libera de todas las emociones aflictivas y conflictivas, ese es el verdadero Vinaya. So discipline, all the Vinayas, whatever the word we use, all these things, the essence is the mind. Mind is supposed to be really well trained. If the mind not trained, then outer appearances are so many. It's wonderful, but that doesn't work in it. I don't know. We know a long time, and we still know more. This lot of challenges there. The Vinaya issues which is. I had my own problems. I was been a monk, so I know that part how difficult it is. Entonces, recuerden, no hay nada malo con las reglas de la conducta y de la ética moral y del Vinaya, pero aquí estamos hablando de la esencia de la práctica del Vinaya
Y todo el Vinaya se puede resumir en tener una mente bien entrenada y bien pacificada, es decir, liberada de emociones conflictivas y aflictivas. Porque si no tenemos esto y practicamos las reglas del Vinaya, esto puede que no funcione muy bien. Y Lama comenta, yo fui monje y practiqué el Vinaya y sé lo difícil que es poder tratar de implementar o seguir las reglas del Vinaya sin una mente pacificada. Genera muchos problemas. Vinaya is not really, no longer actually matters for the external actually. How you appears is the real appearance, Vinaya is their own, their mind, how they discipline. Y de hecho, no debemos malinterpretar el Vinaya como una forma de controlar lo que está afuera o de regular lo que está afuera. El verdadero Vinaya es regularnos interiormente. Esa es una práctica auténtica de Vinaya. But the traditionally where they Vinayas, monks, nuns, they have traditionally where they're wearing their dress, where they're living. That's wonderful. They has to keep it, continue, you know. Oh, Pero digamos que desde un punto de vista tradicional, el Vinaya impone ciertos códigos de conducta y ciertas vestimentas a los monjes que deben mantener, y eso también es importante, eso es necesario. yeah. So, okay, now the next one, one more. 수tim지초 샘시와이 제베초 멘사송와인스. The best patience is to keep a humble position. La mejor paciencia es mantener un puesto humilde o un puesto o tener una actitud humilde. I think the real humbleness is actually the the pride has to decrease. Actually, the important part is should not have the pride for self, whatever pride. There's many different types, you know, pride of education, pride of the wealth, the pride. There's so many things there, different types of pride, you know. Entonces, aquí cuando hablamos de ser humilde, ¿a qué se refiere? Se refiere a que debe disminuir nuestro propio orgullo. Y tenemos muchos tipos de orgullo. Tenemos orgullo, por ejemplo, por la riqueza que podamos tener, por la posición, por los estudios que hayamos podido hacer. Pero de hecho, la humildad es disminuir este tipo de orgullos. Oh, try to very open oneself, you know, no pride of oneself and open to be everybody, and then go with that whatever study the practices to learn from others, you know. It's so important. If we do not, then we close our door, you know. The ego is the pride is closing the doors, you know. Oh, so then we cannot learn, you know. Entonces, tratar de ser humilde es en realidad ser abierto a todos, es tratar de aprender de todos y eso es mantener nuestra puerta abierta para el aprendizaje y para el crecimiento, porque si somos orgullosos, eso es como cerrar la puerta y al cerrar la puerta no tenemos la capacidad de aprender de nadie. So then, oh, it also means the humbleness means it's also particularly like a teacher, like myself, always be humble. Be humble with the actions every day, you know, by speech, by body language, or so on. It's a very, very needed lot of practice for humbleness, you know. Sitting places like we go monastery and we think about myself, oh, I'm teacher, I have to be sit on the front somewhere in the throne. No, don't look that at all. That doesn't help. Always
somewhere their place is empty space, just sit there. It's okay. Nothing wrong with that. Entonces, la humildad también significa, para mí como maestro, dice Lama Gursan, ser humilde cada día, practicar la humildad al hablar, en la forma de cómo me conduzco. Y, por ejemplo, si uno llega a un monasterio y no tener esta pretensión de tener que conseguir un asiento especial o buscar un asiento cerca del trono, no, es simplemente donde veas un espacio para sentarte, un lugar vacío, te sientas y ya. Also, that's very important, but it's really hard practice actually. You know, unfortunately, we're fighting for the throne and the spiritual people and the religious and I mean and the ordinary people fighting for the chair, you know, so like things like that, the best chair. Entonces, esto es realmente algo muy difícil y lo vemos, ¿no? Cuando la gente va a los monasterios, pelean por sentarse lo más cerca posible del trono, o la gente ordinaria, cuando van a un lugar, pelean por las sillas, pelean por sentarse en el mejor lugar. Entonces uno se da cuenta de que esto en realidad es bastante difícil. And then, of course, now this is the you know YouTube, Instagram time. This is, you know, all the Facebook time. So they try to take a picture as possible. That front of them and take a picture in front of the or his holding in front of the somebody and we together and sat and check and put in the Facebook to advertise more and look like try to show the image if I am very special. Then people think, oh, it is special. And people are confused, you know. Entonces ahora estamos en la era de YouTube y del Instagram, ¿no? De las redes sociales. Entonces la competencia ha cambiado un poco porque ahora la gente compite es tomándose la mejor foto y subiéndola al Instagram. Entonces, si pueden tener la oportunidad de tomarse una foto con un maestro, se toman una foto con el maestro y la colocan allí para mostrarle a los demás qué tan especiales somos, qué tan especial es su práctica, etcétera. Y entonces, esto es una forma errónea, dice Lama Gursan, tratar de hacer que la gente piense que eres especial de esta manera. Oh, so the practice of humble is quite a bit challenge. It's not so easy. Okay? Y bueno, en definitiva, ser humilde o practicar la humildad es algo muy desafiante, no es nada fácil. Yeah. So it is very important to it. What it does is humble. If somebody sincerely practice oneself as a humbleness, it brings himself or herself very calm and at peace. You know, that is the difference. Nobody can see that part. Pero de hecho, si alguien cultiva la humildad, se vuelve una persona naturalmente calmada, siempre está en paz. Y esas son cualidades que los demás no pueden ver, no pueden verlas externamente, son cualidades internas. So that is also that in many ways humbleness, but there is also sometimes challenge part too. Sometimes too humble, then people will just, you know, step on you. That's what Tibetan say. Step on you. Y bueno, esta práctica de la humildad es verdaderamente difícil, ¿no? Y la Gursan dice, esto tiene que ver con las cualidades internas, pero a veces no se trata de dejarse pisotear. Y él usa una expresión en Tíbet que dice que la gente te pisa o te pisotea, ¿no? But Eso needed humble practice is so important, no matter. Doesn't oh it brings actually really oneself back who practice the real humbleness. It brings oneself so peace and relax, you know, in the one the mindfulness mind training in the 7-point mind training, it says
it says one slogan. It's do not make it big deal. Entonces, Lama dice, realmente la práctica de la humildad es muy difícil. Y en uno de las eslocas o de las frases de los 7 puntos de entrenamiento mental, hay una que dice, no hagas un gran escándalo, no hagas una gran cosa de algo. When I was the last time in New Hampshire, one of my friends, Lama Vila, was teaching. We were teaching mind training there. Everybody slogan. Everybody gets a one slogan to pick up this. Everybody. I pick up my one, and I got this. Do not make it, big deal. It's a wonderful practice. I was thinking about how should practice that. Y cuando Lama nos comenta que él estuvo en New Hampshire, en el centro de la Maguila, y allí estaban dando esta enseñanza sobre los 7 puntos de entrenamiento mental. Y una de las cosas que hicieron fue colocar estas frases en un cuenco y cada persona tenía que agarrar un papelito y sacar una frase a ver cuál le tocaba. Y Lama dice, a mí me tocó esta, no hagas un gran alboroto, un gran escándalo de nada. Y Lama dice, desde entonces he estado pensando en el significado de esa palabra, de esa frase. So I try to practice that as possible. And during the meditation time, and sometimes very peace, gentle, relax. Don't make a big deal with that. Just relax. Entonces, lo que hago es tratar de ponerlo en práctica tanto como sea posible. Entonces, si voy a practicar, simplemente me siento y no estoy pensando, oh, qué importante es esta práctica, estoy ahí creando una gran situación. No, simplemente me siento y lo hago. When the meditation time, I had a very disturbing thoughts comes. Don't make big deal with that. Just relax. Y durante el tiempo de meditación, si vienen pensamientos perturbadores, tampoco hago un gran alboroto con esto. Simplemente me relajo y los dejo ir. But then in reality, and not meditation time, when in reality life, something happened, this and that, don't make a big deal with it. Just relax, That's it. Just let go. So that's why I try to practice. My slogan. Y igualmente, tanto en eso es en la meditación, pero en la vida real también hay que hacerlo así. Cuando algo venga, cuando algo surja, no hagas un gran alboroto de nada, tómalo sin darle tanta importancia, relájate y luego déjalo ir tan pronto como sea posible. Okay, let's stop here today's lesson. So please thank you again, everyone. Thank you, Soldela, as well. So let's do the dedication prayer. Lama, I'm going to take a minute to remind our invitation for this Saturday Okay. morning. Yes, see, I totally forgot. Bueno, hemos terminado por hoy y le he pedido a Lama un minuto para recordarles que este sábado a las 9 de la mañana vamos a tener una visita virtual a un templo en Tailandia que Lama Gursan va a visitar y nos invita a recorrerlo virtualmente con él, a recibir bendiciones también. Entonces esto es este sábado a las 9 de la mañana. Thank you, Lama. Oh, let me see. Do you have anything to say? No. Okay. So love to see you on a Saturday. Okay. Again, everybody. So please welcome. So, and also we had a wonderful pilgrimage here, and also we've been in some yesterday. The one nuns teaching about the mindfulness meditation. We went to their joined their 2 hours meditation. It was wonderful to learn. Y Lama dice, él está haciendo ahorita un peregrinaje maravilloso en Tailandia y pudo tener la oportunidad de conocer a unas monjas que estaban enseñando la meditación de mindfulness o de atención plena. Y dice, fue un momento maravilloso, lo disfrutamos mucho aquí.
Okay, so let's dedication prayer, please. Vamos a hacer entonces las plegarias de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Aropa, Yepa Marpa, Naropa, Amarpa Mila- Milaripa, Señor del Dharma Dharma Gampopa, Gampopa, Panurup, Naropa, Señor Drecumpa, por favor, por confieran a favor, nosotros confieran a nosotros la más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Cayo. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta la excelsa preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último de la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas de linaje, Asamblea Divina de Yigams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, y a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Bonam je jure je ba nyam ba me ba one kong do pe wa. Oh, thank you again, everyone. Take care. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho.